Salió a comprar cigarros un martes cualquiera, un martes que parecía de lo más normal, y terminó recibiendo 10 balazos a quemarropa en pleno mediodía, bajo el sol rajante de la Ciudad de México. Imagínate la escena, frente a más de 50 testigos que estaban ahí, echándose un taco, viendo la vida pasar. Han pasado 25 años desde aquel día que paralizó al país entero, y aunque no lo creas, nadie está en la cárcel. Nadie ha pagado por la sangre de Francisco Jorge Stanley Albaitero, el hombre que para todo México simplemente era Paco Stanley. El conductor más amado, el que se metía hasta la cocina de tu casa a través de la pantalla, el que despertaba a millones de niños y señoras cada mañana con su grito de guerra. Pácatelas. Un martes 7 de junio de 1999, exactamente a la 1:45 de la tarde, cuando el hambre aprieta y la ciudad ruge, 4 hombres armados hasta los dientes lo acribillaron en la colonia Prado Churubusco. Pero lo que la policía y los periodistas descubrieron después de que el cuerpo de Paco quedó tendido, fue algo mucho más oscuro, más podrido y más denso de lo que cualquiera de nosotros se hubiera imaginado en sus peores pesadillas. Esta es la investigación que nadie tuvo los pantalones de completar. Esta es la historia que Televisa guardó bajo 7 llaves durante un cuarto de siglo. La verdad que su propio hijo Paul Stanley ha intentado desenterrar con las uñas durante décadas sin lograr que la justicia le haga caso de verdad. Hoy, mi estimado, vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a decir en voz alta sobre Paco Stanley. Pon mucha atención, porque aquí viene lo fuerte. Primero, el testimonio de ese chofer que lo vio absolutamente todo. Un hombre que estaba a escasos 2 metros de distancia cuando los sicarios soltaron el plomo, que escuchó las últimas palabras que salieron de la boca de Paco, que les vio la cara a los asesinos y que de la nada desapareció de la faz de la tierra para siempre antes de que pudiera firmar su declaración ante un juez. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién le cerró la boca? Segundo, la conexión cochina con el cártel de Juárez que Televisa ocultó por años para no manchar su imagen. Hay documentos, carnal, papeles que prueban que Paco Stanley no solo era un conductor de chistes, sino que lavaba dinero para el mismísimo Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. El narco más poderoso de los 90 tenía a la estrella de la tele en su nómina. Tercero, la reconstrucción minuto a minuto de los últimos 48 minutos de su vida. Desde que salió de los estudios de Televisa con una sonrisa, hasta que cayó desplomado afuera del restaurante El Charco de las Ranas. Cada persona con la que habló, cada decisión que tomó, cada cigarro que prendió, cada segundo que sin saberlo lo estaba acercando al final del camino. Cuarto, lo que Paul Stanley descubrió cuando se puso a investigar por su cuenta, cansado de las mentiras oficiales. Los documentos que encontró en cajas olvidadas, las personas que lo buscaron en callejones oscuros para contarle la neta y la verdad que nunca pudo probar en un tribunal porque el sistema está más amañado que un volado con moneda de 2 caras. Te voy a ir avisando cuando lleguemos a cada una de estas bombas. Si te vas antes, te vas a perder la 4ª revelación, y esa es la que explica por qué, después de 25 años, el caso sigue siendo un mugrero de impunidad. Pero antes de que entremos en el lodo, necesito que te grabes una frase en la cabeza, una frase que va a ser el eco de toda esta historia. Nadie sabía quién lo iba a matar. La vas a oír 1000 veces, pero cuando lleguemos al final, te vas a dar cuenta de que esa frase es la mentira más grande de la historia de México. Alguien sí sabía, alguien siempre supo, y lo más canijo es que esa persona sigue viva y camina entre nosotros. Todo este relajo comenzó el 2 de julio de 1000 en la mera Ciudad de México. Francisco Stanley nació en una familia de clase media, de esas que le batallan pero que tienen dignidad. Su jefe era un empresario de origen inglés, un tipo derecho. Su jefa, una mujer mexicana con una belleza de esas que te hacían voltear. Paco creció en un México que todavía olía a pólvora de la revolución, un México donde la radio era el rey de la sala y donde la televisión era algo que solo salía en las revistas de ciencia ficción. Desde chiquito, el Paco tenía ese ángel que no compras en ninguna tienda. Tenía carisma de sobra, de ese que entras a un lugar y hasta los muebles te saludan. Tenía una facilidad de palabra que daba miedo y podía hacer reír a un velorio sin esforzarse. A los 18 años, el chavo tomó la decisión que le daría gloria y muerte. Quería estar en la tele, pero no quería ser el galán de la novela que sufre por amor, ni el cantante que mueve la cadera. Él quería ser conductor. Quería ser él mismo, sin máscaras, sin guiones aburridos, solo Paco Stanley cotorreando con la gente. Pero no creas que llegó y le dieron el trono luego, ni madres.
Empezó desde bien abajo, picando piedra en programas donde no lo veía ni su mamá, haciendo sketches ridículos y vendiendo productos que ni servían. Hubo días en que no tenía ni para el camión, semanas en que el teléfono no sonaba y meses en que pensaba, ya mejor me busco un trabajo de verdad, algo de oficina con sueldo seguro. Pero algo dentro de él le decía, aguanta Paco, una semana más, resiste que ya casi llegas. Y tuvo razón, carnal. Para los años 70, el nombre de Paco Stanley ya empezaba a sonar fuerte. Su estilo era algo que nunca se había visto en la televisión mexicana, que siempre había sido muy modosita. Él no era el conductor tieso y elegante de los noticieros que parece que trae un palo en la espalda. Él era el compadre, el tipo con el que te irías de parranda a una cantina a contar chistes colorados. Decía lo que quería, se burlaba de los políticos cuando eso era deporte de alto riesgo y coqueteaba con las edecanes en vivo como si estuviera en la esquina de su casa. El público lo amaba porque lo sentían real, sentían que el Paco de la tele era el mismo que se echaba unos tacos en la calle. En 1986 le llegó el boleto de lotería, Televisa le dio pacatelas. El programa era sencillo, juegos, concursos, señoras gritando y chistes, pero Paco lo convirtió en un fenómeno nacional. Salía a las 11 de la mañana y el rating se iba hasta las nubes. Millones de amas de casa no hacían el quehacer si no estaba el Paco en la tele. Los niños que se quedaban en casa se sabían todos sus sketches. Paco Stanley ya no era un hombre, era una institución mexicana. Pero aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque mientras Paco hacía reír a todo México, su vida privada era un absoluto desmadre que iba directito al despeñadero. Nadie sabía quién lo iba a matar, decían los titulares, pero las señales estaban ahí, gritando a todo pulmón. Paco tenía un problema muy serio con la niebla blanca, con la cocaína, y no me vengas con que no sabías, porque en Televisa hasta las paredes lo sabían. Los ejecutivos, los productores, sus compañeros, todos veían cómo llegaba a veces con los ojos como brasas, con la nariz roja y una energía que no era de haber dormido bien, sino de haberse dado un pericazo épico antes de salir al aire. Pero como el rating estaba por los cielos y el dinero chorreaba, todos se hacían de la vista gorda. En la tele de esos años, si dabas dinero, podías matar a alguien y te lo perdonaban. Y aquí entra en la historia un personaje clave, Mario Besares, el famoso Mayito. Eran uña y mugre, inseparables, se iban de fiesta, trabajaban juntos, se sabían todos sus secretos. Quédate con ese nombre, porque Besares es la pieza que no encaja en este rompecabezas de sangre. Paco tuvo 3 hijos, y Paul, el que ahora vemos en la tele, es el que se quedó con la espina clavada. Imagínate lo que es crecer viendo a tu papá ser el héroe de todo un país, pero que en tu casa sea un extraño que solo ves pasar entre un viaje y otro. Paul creció con ese vacío, preguntándose si los aplausos de los extraños valían más que los abrazos a sus hijos. Pero el escándalo real estalló un año antes de que lo mataran. En 1998, a Paco lo detuvieron por conexiones con el narco. Imagínate el periodicazo. El conductor estrella, el amigo de los niños, esposado y acusado de lavar dinero para el cártel de Juárez. Pasó 18 días en la cárcel de Almoloya. Cuando salió, ya no era el mismo. La risa le salía forzada, los ojos se le veían apagados, como si hubiera visto al diablo de frente en esa celda. Televisa le lavó la cara, le regresó el programa, y fingieron que nada había pasado porque el negocio es el negocio. Pero el reloj ya estaba contando hacia atrás. Nadie sabía quién lo iba a matar. Pero faltaban solo 8 meses para el final. El 7 de junio de 1999 fue un martes que cambió la historia. Paco llegó a Televisa San Ángel a las 9 de la mañana. Los que estuvieron ahí dicen que ese día andaba de un humor excelente, contando chistes, haciendo que todos se rieran como locos. A las 12:30 terminó el programa, se despidió de su público con el típico «Nos vemos mañana», sin saber que para él el mañana ya no existía. Se fue a comer con Besares y otros amigos al Charco de las Ranas, un restaurante de esos que siempre están llenos. Pidieron cervezas, unos tacos, se rieron un rato. Eran las 1:42 de la tarde. Paco se paró, le dijo algo al oído a Mario Besares que nadie más escuchó, y salió hacia su camioneta negra, una gran Cherokee. Solo iba por unos cigarros. Apenas se acercó a la puerta, el infierno se desató. 4 tipos en motos, vestidos de oscuro, con cascos que no dejaban ver nada, se le acercaron.
Uno se bajó, sacó una pistola automática y empezó a soltar plomo. 10 balazos, carnal, 10 pedazos de metal que le atravesaron la espalda, el cuerpo y uno que le dio directo en la cabeza para rematarlo. Todo pasó en 15 segundos, 15 segundos para borrar a la estrella más grande de México. Cuando la gente reaccionó, los sicarios ya se habían esfumado entre el tráfico de la ciudad. Paco quedó ahí, tirado en un charco de sangre que se hacía cada vez más grande sobre la banqueta. Mario Besares salió corriendo, vio a su amigo muerto y el caos se apoderó del lugar. La ambulancia llegó tarde, como siempre. Paco Stanley murió camino al hospital, dejando a un país en shock, y una pregunta que 25 años después sigue quemando: ¿quién dio la orden? Nadie sabía quién lo iba a matar, decían. Pero ahora vamos a entrar a la primera revelación, la del chofer que desapareció. Este hombre estaba ahí mismo, sintiendo el calor de las balas, viendo los ojos de los asesinos. Dicen que Paco, antes de caer, alcanzó a decir un nombre que el chofer escuchó clarito. Pero antes de que este hombre pudiera sentarse frente a un ministerio público, ¡pum!, se lo tragó la tierra. No dejó rastro, no dejó nota, simplemente lo borraron del mapa. ¿Quién tiene el poder para desaparecer a un testigo clave de un asesinato nacional en 20 minutos? Solo alguien que está muy arriba, carnal. Y luego está la conexión con Amado Carrillo. Se dice que Paco no solo consumía, sino que usaba sus empresas de espectáculos para mover el dinero del Señor de los Cielos. Paco se sentía intocable, se sentía protegido por los pinos y por las cámaras. Pero en el mundo del narco no hay amigos, solo hay piezas que sirven o que estorban. Y parece que Paco empezó a estorbar. Dicen que se quedó con una lana que no era suya, o que supo algo que no debía, y en ese mundo, eso se paga con la vida, no importa cuántos chistes cuentes en la mañana. Imagínate a Paul Stanley, un chavo que apenas estaba empezando a entender la vida, teniendo que cargar con el ataúd de su padre, mientras todo el mundo especulaba si era un santo o un criminal. Paul buscó en los cajones de su papá, encontró cartas, encontró números de teléfono que no debían estar ahí y empezó a recibir llamadas de gente que le decía: «No le muevas, muchacho, porque vas a terminar igual». Paul descubrió que el día que mataron a su papá, la seguridad que siempre lo cuidaba no estaba. Los guaruras se habían ido a comer justo en ese momento. ¿Casualidad? Ni de broma. A Paco lo entregaron en charola de plata. Y la reconstrucción de esos 48 minutos nos dice que Paco estaba nervioso. Ese martes, antes de ir al restaurante, recibió una llamada en su camerino que lo puso pálido. Salió de Televisa mirando hacia todos lados. En el restaurante, Besares se metió al baño, por un malestar estomacal, justo cuando empezaron los balazos. Se quedó ahí encerrado, mientras a su mejor amigo lo hacían pedazos afuera. Hay quienes dicen que Mayito fue el que puso el dedo, el que dio la señal para que los sicarios supieran que era el momento exacto. Paul Stanley sabe la verdad. Sabe que hubo una reunión semanas antes en una casa de las Lomas, donde gente de traje y gente de armas decidieron el destino de Paco. Sabe que su padre era un hombre atrapado entre dos mundos que no se mezclan sin sangre. Y sabe que, después de 25 años, la justicia en México es solo un chiste de mal gusto que su padre ya no puede contar. La cuarta revelación, la que te prometí, es la más triste de todas. ¿Sabes por qué nadie ha pagado? Porque Paco Stanley era el puente entre el poder político y el poder del narco. Si metían a alguien a la cárcel, ese alguien iba a hablar, y si hablaba, se caía media estructura del gobierno de esos años. A Paco lo mataron para que el secreto muriera con él. Nadie sabía quién lo iba a matar, decían. Pero la verdad es que todos los que estaban en esa mesa, todos los que estaban en los altos mandos, sabían perfectamente que el martes 7 de junio, el show de Paco Stanley iba a tener su gran final. La noticia explotó en todos los medios de comunicación del país con una velocidad y una fuerza que nadie había visto antes para un caso así. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación regular en plena transmisión para dar el parte. Los periódicos sacaron ediciones especiales que se agotaron en horas en los puestos de la calle. Las radios dejaron de pasar música y no hablaban de otra cosa. México entero estaba en un estado de shock colectivo que paralizó al país de una manera que muy pocos eventos han logrado en la historia moderna del país.
Paco Stanley, el hombre que despertaba a millones de personas cada mañana con sus bromas, con su energía desbordante, con esa manera de ser que hacía sentir a cada televidente que lo conocía de toda la vida, estaba muerto, asesinado a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México, frente a testigos, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió una investigación de manera inmediata, con toda la presión mediática y social encima. Los primeros interrogados fueron exactamente los que cualquiera hubiera señalado primero, los que estaban con Paco en el restaurante ese día. Mario Besares, su compadre, su mejor amigo, el hombre que lo conocía mejor que nadie fuera de su familia. Jorge Gil, colaborador cercano del programa. Paola Durante, una edecán de Pacatelas, que ese día simplemente había ido a comer con ellos. Y aquí empieza lo extraño, lo que convirtió este caso en uno de los más polémicos, más dolorosos y más sucios de toda la historia criminal mexicana reciente. Mario Besares fue arrestado 48 horas después del asesinato. La acusación era simple en palabras, pero devastadora en consecuencias. Homicidio calificado. Según la versión de la policía, Mario había sido el arquitecto de todo el operativo, el que llamó a los sicarios, el que les informó dónde estarían ese día, a qué hora, en qué restaurante, con cuánta gente alrededor, el que se aseguró de que Paco saliera solo de la camioneta en el momento exacto y más vulnerable, el mejor amigo, el compadre, el hermano de la vida, el traidor. Jorge Gil fue arrestado también, con el mismo cargo y la misma acusación construida sobre la misma base frágil. Y Paola Durante, una mujer de 26 años, que ese mediodía no había hecho nada más que ir a comer con sus compañeros de trabajo, también fue detenida y enviada a prisión mientras se completaba la investigación. Y entonces empezó el juicio mediático más brutal, más desproporcionado y más irresponsable que México había visto en muchos años. Los medios los crucificaron públicamente antes de que un juez hubiera revisado una sola prueba. Las revistas publicaban portadas con sus rostros y la palabra asesinos en letras rojas enormes que no dejaban espacio para la duda ni para la presunción de inocencia. Los programas de televisión organizaban debates donde todo el mundo opinaba sobre su culpabilidad, con una seguridad aplastante, sin saber absolutamente nada real del caso. La familia de Paco exigía justicia con todo el dolor y toda la rabia que cualquier familia tendría en esa situación. Paul Stanley, el hijo de Paco, que tenía apenas 24 años y acababa de perder a su padre de la manera más violenta e inesperada posible, salía en televisión a pedir que los culpables pagaran. Todo México quería sangre, todo México quería un culpable claro, visible, con nombre y apellido, y ahí estaban los tres, perfectos para ese papel que nadie les había preguntado si querían jugar. Pero había un problema enorme que nadie quería ver porque estropeaba la narrativa perfecta que los medios ya habían construido y vendido. Las pruebas no existían, no había evidencia forense que conectara a ninguno de los tres con los sicarios que dispararon. No había registros de llamadas telefónicas que demostraran contacto con el crimen organizado. No había testigos que los hubieran visto planear el asesinato en ningún momento. No había absolutamente nada más que una teoría de la policía que sonaba lógica y ordenada en papel, pero que se desmoronaba en cuanto alguien empezaba a buscar pruebas concretas que la sostuvieran. Mario Besares pasó 1 año y 4 meses en la cárcel. Jorge Gil pasó el mismo tiempo encerrado. Paola Durante pasó 14 meses en prisión por el único delito de haber estado en el lugar equivocado el día equivocado. En enero de 2001, un juez los declaró inocentes por falta de pruebas. No es que demostraran su inocencia más allá de toda duda. Es que la fiscalía simplemente no pudo demostrar su culpabilidad con nada concreto y verificable. Salieron libres, pero sus vidas ya estaban destruidas más allá de cualquier reparación posible. Mario Besares perdió absolutamente todo. Su carrera, construida durante años de trabajo constante en televisión. Su reputación, que quedó asociada para siempre con las palabras traición y asesinato en la memoria colectiva del país. Su familia casi se desintegró por completo bajo la presión de esos meses. Cuando salió de prisión, ningún productor, ningún canal, ninguna empresa quería tenerlo cerca. Su cara estaba marcada para siempre. No importaba que un juez hubiera dicho en un papel oficial que era inocente. Para el público que lo había condenado desde el primer día en la televisión y en las revistas, Mario Besares siempre sería el que mató a Paco Stanley.
Ese estigma no lo borró ninguna sentencia judicial. Jorge Gil desapareció del medio artístico y nadie volvió a saber de él durante muchos años. Paola Durante intentó reconstruir su vida con los pedazos que le quedaban, pero la sombra del caso la persiguió durante décadas completas sin dejarla avanzar. 25 años después, en 2024, cuando entró a la Casa de los Famosos México, lo primero que la producción del programa destacó como elemento central de su presentación fue su conexión con el caso Paco Stanley. Como si eso la definiera para siempre como ser humano. Como si no fuera una persona completa con una vida entera más allá de ese mediodía de junio de 1999 en que simplemente fue a comer con sus compañeros de trabajo. Y mientras los tres intentaban reconstruir sus vidas rotas sin saber bien por dónde empezar, una pregunta quedaba flotando en el aire sin respuesta, sin que nadie pareciera tener ni el interés ni el valor de buscarla en serio. Si ellos no lo hicieron, entonces ¿quién mató a Paco Stanley? Nadie fue arrestado después. Nadie fue llevado a juicio por ese crimen. Alguien se aseguró de que el trabajo se hiciera con precisión, y ese alguien nunca fue identificado públicamente, nunca fue detenido, nunca pagó ninguna consecuencia. Y aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Paco Stanley con nombres y detalles. El testimonio del chofer que lo vio todo desde el primer asiento. Su nombre era Pedro. No se va a dar su apellido porque oficialmente sigue desaparecido hasta hoy. Pedro era el chofer personal de Paco Stanley. Lo había sido durante 5 años completos, suficientes para conocer su rutina mejor que nadie fuera de su círculo más íntimo. Sabía a dónde iba Paco todos los días, con quién se reunía, qué hacía cuando las cámaras se apagaban y el personaje público quedaba guardado. El 7 de junio de 1999, Pedro manejó la camioneta de Paco hasta el restaurante El Charco de las Ranas. Se quedó esperando afuera en el asiento del conductor, como hacía siempre, mientras Paco y sus amigos comían adentro. Estaba ahí cuando todo pasó. Vio a los sicarios llegar en las motos. Vio cómo se bajaron con una coordinación que no era improvisada. Vio el arma, escuchó los disparos. Vio cómo Paco caía, y vio algo más que nunca declaró de manera oficial ante ninguna autoridad. Vio las caras de los sicarios y reconoció a uno de ellos. Según testimonios no oficiales que salieron a la luz pública años después, Pedro le contó a un periodista en condiciones de absoluta confidencialidad que uno de los sicarios se quitó el casco por un segundo después de disparar, solo un segundo, los suficientes para que Pedro viera su cara con claridad desde el asiento del conductor, y que esa cara no era desconocida. Era alguien que Pedro había visto antes cerca de Paco. Alguien que había estado en el entorno del conductor y del conductor de televisión en los meses previos al asesinato. Alguien que Paco conocía de alguna manera. La policía intentó localizarlo para que declarara oficialmente. Fue citado 3 veces a la Procuraduría en días distintos. No se presentó ninguna de las 3 veces. Su familia reportó que había desaparecido una semana después del asesinato. Dejó su casa, dejó su ropa. Dejó todas sus pertenencias exactamente donde estaban y nunca regresó. Nunca contactó a nadie que lo conociera. Simplemente se esfumó. Hay 2 teorías sobre qué pasó con Pedro y ninguna de las 2 tiene un final tranquilizador. La primera es que huyó por miedo puro y simple, que entendió perfectamente lo que significaba ser el único testigo que podía identificar a uno de los sicarios y decidió que su vida valía más que cualquier declaración ante un ministerio público, que agarró lo que pudo, se fue a otro estado, cambió de nombre y empezó desde cero en un lugar donde nadie supiera quién había sido. La segunda teoría es considerablemente más oscura y más perturbadora, que los mismos que ordenaron matar a Paco Stanley se aseguraron también de que el único testigo con capacidad de identificarlos desapareciera antes de poder hablar con alguien que tuviera el poder de hacer algo con esa información. 25 años después, Pedro sigue sin aparecer en ningún registro. No hay constancia de su muerte en ningún sistema, no hay constancia de que esté vivo en ningún otro. Simplemente desapareció como si nunca hubiera existido, y con él desapareció el único testimonio que podría haber cambiado la dirección completa de toda la investigación. Pero hay algo más que Pedro supuestamente contó antes de desaparecer, algo que le dijo a su hermana la noche anterior a que se esfumara para siempre. Según ella, Pedro llegó a su casa esa noche visiblemente asustado, nervioso, paranoico de una manera que no era su forma de ser normal. Le contó que alguien lo había seguido ese día por las calles,
que había recibido una llamada telefónica donde una voz desconocida le dijo con toda la claridad del mundo que se quedara callado si quería seguir vivo. Y le dijo algo más sobre ese último día, algo que Paco le había dicho a él directamente en el camino al restaurante. Que Paco había estado extrañamente callado durante todo el trayecto, sin las bromas de siempre, sin la energía habitual, mirando por la ventana con un silencio que no era su manera de ser. Y que cuando llegaron al estacionamiento del restaurante, antes de bajarse, Paco se volteó hacia él y le dijo algo que Pedro nunca olvidó mientras vivió. Si algo me pasa hoy, cuida a mis hijos. Guarda esa frase y piensa en lo que significa. Si algo me pasa hoy, cuida a mis hijos. Paco Stanley sabía. No sabía la hora exacta. No sabía el lugar preciso. Pero sabía que alguien quería matarlo. Sabía que estaba en peligro real e inmediato. Y aún así fue a ese restaurante. Aún así se bajó de la camioneta. Aún así caminó hacia la puerta y se puso en la posición más vulnerable posible. ¿Por qué un hombre que sabe con cierta certeza que está en peligro de muerte hace exactamente eso en lugar de cancelar, en lugar de esconderse, en lugar de llamar a alguien que pudiera protegerlo? Esa es la pregunta que ha atormentado a todos los que han investigado este caso en serio durante estos 25 años. Y la respuesta está en lo que viene ahora. La segunda revelación, la que conecta todo lo que pasó antes con todo lo que vino después. La que explica por qué Paco sabía que estaba en peligro y por qué de todas formas no podía simplemente desaparecer o esconderse como si nada. Paco Stanley lavaba dinero para Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes era conocido en todo el mundo del narcotráfico como el Señor de los Cielos, el narcotraficante más poderoso, más rico y más intocable de México durante toda la década de los 90. El hombre que movía toneladas de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos utilizando una flota entera de aviones Boeing 727 que nadie lograba interceptar. Un hombre tan extraordinariamente rico que la revista Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios del mundo junto a empresarios y reyes. Un hombre tan brutalmente poderoso que compraba jueces, policías, generales, gobernadores y políticos federales con la misma facilidad y la misma naturalidad con que cualquier persona compra comida en el mercado. Amado murió en julio de 1997 durante una cirugía plástica que supuestamente salió mal. O al menos eso dice la versión oficial que nadie ha podido verificar del todo, porque hay quienes creen hasta hoy que fingió su muerte y sigue vivo en algún lugar del mundo con otra cara y otro nombre. Pero eso es otra historia completamente diferente. Lo que importa aquí es que en los años previos a su muerte, Amado Carrillo Fuentes necesitaba con urgencia lavar cantidades masivas de dinero sucio que generaba el negocio de la droga y que no podía simplemente depositar en un banco sin que alguien hiciera preguntas muy incómodas. Y encontró la forma perfecta de hacerlo: la industria del entretenimiento televisivo. Los productores de televisión manejaban presupuestos enormes que fluctuaban de manera natural. Los programas generaban ganancias millonarias legítimas que hacían muy difícil rastrear de dónde venía exactamente cada peso. Y nadie en esa industria hacía muchas preguntas sobre el origen del dinero mientras los cheques llegaran a tiempo y no rebotaran en el banco. Según documentos de la DEA que se filtraron años después a medios de investigación, Paco Stanley recibía dinero del Cártel de Juárez a través de empresas fantasma construidas específicamente para ese propósito. Ese dinero se usaba para financiar producciones del programa Pácatelas, para pagar viajes internacionales, para eventos especiales, y parte de ese dinero también se quedaba directamente en los bolsillos de Paco Stanley como comisión por hacer posible el esquema. Las autoridades estadounidenses tenían evidencia de esto en sus archivos desde antes del asesinato. La Procuraduría General de la República Mexicana también lo sabía. Por eso y solo por eso arrestaron a Paco en 1998, un año antes de que lo mataran. No fue por el consumo de cocaína que se mencionó en los medios como pretexto conveniente, porque el consumo personal de un famoso era una noticia manejable que no habría demasiadas preguntas peligrosas. Lo arrestaron porque su nombre aparecía en investigaciones internacionales sobre lavado de dinero, porque su conexión con el cártel era lo suficientemente documentada como para que ya no se pudiera ignorar, porque era una pieza visible y rastreable de una red mucho más grande y mucho más peligrosa. Pero Paco salió de prisión 18 días después de entrar. 18 días. En un país donde personas comunes pasan meses o años esperando juicio por delitos menores.
¿Cómo? ¿Quién exactamente movió los hilos para sacarlo tan rápido? ¿Qué acuerdos se hicieron en esas 18 noches entre fuerzas que el público nunca vería? Eso nunca se reveló completamente de manera pública y verificable. Lo que sí se sabe con certeza es lo que encontró Paco del otro lado de la puerta de la cárcel cuando salió. Estaba marcado desde todos los ángulos posibles. El cártel de Juárez ya no confiaba en él después de haber sido arrestado, porque en ese mundo la regla es simple y no admite excepciones. Quien cae en manos de las autoridades y sale vivo levanta sospechas inmediatas sobre qué dijo para poder salir. La policía lo tenía bajo vigilancia constante. Las autoridades estadounidenses querían extraditarlo para que respondiera ante la justicia americana. Estaba completamente atrapado en el centro de un triángulo de fuerzas que ningún ser humano podía controlar desde su posición. Y entonces cometió el error que en ese mundo equivale a una sentencia de muerte firmada con su propio nombre. Empezó a hablar. Según personas que estuvieron cerca de él en esos últimos meses, Paco comenzó a insinuarles a algunos amigos de confianza que si algo le llegara a pasar, él tenía información que destruiría a mucha gente muy poderosa, que tenía nombres, que tenía fechas concretas, que tenía pruebas guardadas en un lugar seguro que él solo conocía. Básicamente le estaba anunciando al mundo que era una amenaza demasiado peligrosa para dejarlo vivo. En el mundo del narcotráfico existe una regla absoluta que no tiene excepciones ni negociaciones posibles. Los que saben demasiado no viven mucho tiempo. Nadie en el público sabía quién iba a matar a Paco Stanley. Pero el cártel de Juárez sí lo sabía, porque ellos dieron la orden. Ellos pagaron a los sicarios con dinero de la misma organización que Paco había ayudado a construir durante años. Ellos se aseguraron de que el trabajo se ejecutara con la precisión y la coordinación que se vio ese 7 de junio de 1999 afuera del restaurante El Charco de las Ranas. Y por eso Mario Besares fue arrestado 48 horas después. No porque las autoridades realmente creyeran con evidencia sólida que él lo había hecho, sino porque necesitaban urgentemente un chivo expiatorio que el público pudiera consumir. Necesitaban darle a México un culpable con cara y nombre que desviara la atención de la verdadera conexión que nadie quería investigar de verdad. El narcotráfico metido dentro de la televisión más grande del país. Televisa sabía todo esto. Los ejecutivos de la empresa sabían que Paco estaba involucrado con el cártel de una manera que iba mucho más allá de ser simplemente un famoso que consumía cocaína en las fiestas. Sabían que el programa se financiaba parcialmente con dinero sucio que venía de fuentes que no podían mencionarse en ningún documento oficial. Sabían que Paco estaba en peligro real desde que salió de la cárcel en 1998 y no hicieron nada porque el rating seguía siendo bueno, porque el dinero seguía entrando puntualmente, porque en la televisión mexicana de los años 90 todo podía ignorarse con relativa tranquilidad mientras las ganancias fueran suficientemente altas como para justificar el silencio. Cuando Paco fue asesinado, Televisa cortó toda conexión pública con el asunto de manera inmediata y coordinada. Dijeron públicamente que era un asunto estrictamente personal de Paco, que la empresa no tenía nada que ver con sus decisiones privadas, que él era el único responsable de lo que hacía fuera de las cámaras, y cerraron filas con una eficiencia que solo es posible cuando todos en la organización saben exactamente qué se puede decir y qué no se puede decir bajo ninguna circunstancia. Nadie en la empresa habló, nadie dio entrevistas, nadie reveló lo que sabía. El silencio fue total, absoluto y perfectamente coordinado. 25 años después, todo esto sigue siendo oficialmente una teoría. No hay documentos públicos que lo prueben de manera irrefutable ante un tribunal. No hay confesiones grabadas con nombre y apellido. No hay evidencia que un fiscal pudiera presentar hoy en un juzgado sin que la defensa la destruyera en cuestión de horas. Pero todo el mundo que trabajó en la industria televisiva durante esa época lo sabe. Todo el que estuvo cerca de Paco en los años previos a su muerte lo sabe. Y ahora tú también lo sabes. Nadie sabía quién lo iba a matar. Esa frase que todos repitieron durante semanas era mentira desde el principio. Paco sabía, el cártel sabía, Televisa sabía. Los únicos que genuinamente no sabían eran el público que lo adoraba cada mañana desde el otro lado de la pantalla y la familia que lo perdió ese día sin tener ninguna idea de la magnitud de lo que había construido a sus espaldas. Y ahora llegamos a la tercera revelación, la reconstrucción exacta y minuto a minuto de los últimos 48 minutos de vida de Paco Stanley. Porque cuando entiendes cada decisión que tomó ese día desde que salió de los estudios, cuando ves con quién habló y qué dijo, cuando sigues cada paso que dio desde el camerino hasta la acera donde cayó,
La verdad se vuelve absolutamente imposible de ignorar o de racionalizar de otra manera. Las 11:47 de la mañana del 7 de junio de 1999, Paco Stanley sale del estudio de Televisa San Ángel después de que el programa de ese día terminó sin ningún contratiempo visible. Los números de rating de esa mañana fueron sólidos, como casi siempre. El ambiente entre el equipo era relajado y de buen humor. Paco camina hacia su camerino seguido de Mario Besares, Jorge Gil y Paola Durante, exactamente como cualquier otro día de grabación. En el camerino se cambia de ropa, se quita el vestuario del programa con el que había estado en cámara durante horas y se pone unos jeans y una camisa casual. Enciende un cigarro. Revisa algunos papeles que están sobre la mesa del camerino, documentos que nadie que estuviera ahí pudo ver de cerca ni describir después con precisión. Y en algún momento de esos minutos en el camerino, ese mismo hombre que está revisando papeles y fumando un cigarro después de una mañana de trabajo normal, es el mismo que en el camino al restaurante le va a decir a su chofer Pedro que si algo le pasa hoy que cuide a sus hijos. Esos dos momentos separados por menos de una hora son imposibles de reconciliar si no se entiende todo lo que Paco cargaba en silencio desde hacía meses, el peso de saber que estaba atrapado y que no había salida limpia en ninguna dirección. Los documentos que estaban sobre esa mesa del camerino desaparecieron después del asesinato. Nadie supo explicar a dónde fueron ni quién los tomó. Son uno de los primeros detalles que se pierden cuando empiezas a jalar los hilos de este caso y te das cuenta de que hay demasiadas cosas que desaparecieron en momentos demasiado convenientes. Las 12:05 de la tarde, Paco recibe una llamada en su celular mientras todavía está en el camerino. Según los registros telefónicos que la policía revisó después del asesinato, esa llamada duró 4 minutos y 32 segundos. Nunca se reveló públicamente quién llamó. El número estaba registrado a nombre de una empresa fantasma que dejó de existir 3 meses después del asesinato, como si alguien hubiera esperado el tiempo suficiente para que las cosas se enfriaran antes de borrar las huellas. Paco sale del camerino después de esa llamada y algo en él ha cambiado de manera visible. Los técnicos y colaboradores que lo vieron en ese momento declararon después que se veía tenso, nervioso, diferente al hombre relajado y bromista de siempre, como si esa llamada le hubiera traído noticias que no quería escuchar. Mario Besares le pregunta si todo está bien. Paco asiente con la cabeza. Dice que sí, pero no sonríe. Las 12:18, Paco y su grupo salen del edificio de Televisa San Ángel y suben a 2 camionetas. Paco maneja su Jeep Grand Cherokee con Pedro de copiloto y Mario Besares en el asiento trasero. En la segunda camioneta van Jorge Gil y Paola Durante. Alguien del grupo sugiere ir a comer. Alguien propone el charco de las ranas. Paco acepta. Y aquí hay un detalle que parece pequeño pero que importa mucho cuando se mira en retrospectiva. Ir a ese restaurante ese día no fue idea de Paco. Alguien más lo sugirió y él simplemente dijo que sí. El restaurante no fue elegido por la víctima. Alguien más eligió el lugar. Las 12:32. Las 2 camionetas salen de Televisa rumbo a Prado Churubusco. El tráfico está moderado, es martes, no hay nada que complique especialmente las calles. El trayecto debería tomar entre 20 y 25 minutos. Durante todo ese tiempo, Paco está inusualmente callado. Pedro después le contaría a su hermana que Paco pasó el camino entero mirando por la ventana sin decir prácticamente nada, que cuando Pedro intentaba hacer conversación, Paco respondía con monosílabos cortados, que algo claramente lo estaba consumiendo por dentro, pero no quería hablar de ello. Las 12:51. Pedro nota que un carro los viene siguiendo durante varios minutos seguidos. Se lo dice a Paco. Paco voltea a ver por el espejo retrovisor. Es un Tsuru gris con 2 personas adentro. Paco le pide a Pedro que acelere un poco y cambie de carril. Pedro lo hace. El Tsuru lo sigue. Después de 3 cuadras, el Tsuru toma otra calle y desaparece. Paco respira profundo. Le dice a Pedro que probablemente no era nada, pero su voz suena forzada. Suena a alguien que se está convenciendo a sí mismo de algo que no cree del todo. La 1:04 de la tarde. Llegan a El Charco de las Ranas. Es un restaurante de mariscos con terraza abierta hacia la calle. Hay aproximadamente 30 personas comiendo ese mediodía. Familias, parejas, grupos de amigos. Un martes completamente normal en un restaurante completamente normal. Paco estaciona su camioneta directamente en la calle frente a la entrada del restaurante.
Pedro se ofrece a estacionarla más lejos, en un lugar más seguro para cuidarla mejor. Paco le dice que no, que la dejen ahí, que solo van a estar una hora. Esa decisión aparentemente menor le salvó la vida a Pedro. Porque si Pedro hubiera estado adentro de la camioneta cuando los sicarios llegaron, con toda probabilidad también estaría muerto hoy. 1:08. Se sientan en una mesa en la terraza. Paco pide una cerveza. Los demás piden botanas, camarones, ceviche, tostadas. La conversación es ligera y superficial. Hablan del programa de ese día, de los invitados del día siguiente, de chistes internos del equipo. Mario Besares hace una imitación de uno de los productores. Todos ríen. Paco ríe también, pero sigue distraído. Cada tanto mira hacia la calle como si esperara ver algo que sabe que va a llegar. Como alguien que conoce el final de la historia, pero no sabe exactamente en qué página está. 1:27. Llega la comida. Empiezan a comer. Paco apenas toca su plato, bebe su cerveza más rápido de lo que es su costumbre, y pide otra. Los demás están animados. La comida está buena, el clima es perfecto. Todo parece normal desde afuera, pero no lo es. 1:39. Paco recibe otra llamada. Esta es mucho más corta, 47 segundos según los registros telefónicos. Se levanta de la mesa para contestar, camina unos pasos hacia la calle. Habla en voz muy baja para que nadie a su alrededor pueda escuchar lo que dicen. Cuando regresa a la mesa, su cara está visiblemente pálida. Mario le pregunta qué pasó. Paco dice que nada, que era su exesposa preguntando por los niños, pero su mano tiembla cuando levanta la cerveza para darle un trago. 1:42 de la tarde. Esta es la parte crucial de los últimos 48 minutos. Paco se levanta de la mesa y les dice a todos que va a buscar cigarros a su camioneta. Mario le ofrece los suyos de inmediato. Paco dice que no, que quiere los suyos, que son de otra marca diferente, y camina hacia su Jeep Grand Cherokee estacionado en la calle. Son exactamente 22 pasos desde la mesa de la terraza hasta la puerta de la camioneta. 22 pasos que lo llevan de la vida a la muerte. Abre la puerta del lado del conductor. Se inclina hacia adentro buscando los cigarros en la guantera o en el tablero. Su espalda queda completamente expuesta hacia la calle. 1:44. Dos motocicletas aparecen al final de la cuadra. Vienen a alta velocidad. Los motores suenan fuertes sobre el ruido normal de la avenida. Algunas personas en la terraza del restaurante voltean a ver por el ruido, pero no le dan mayor importancia. Son motos en una calle de la ciudad. No hay nada extraordinario en eso. Las motos se detienen a 3 metros de la camioneta de Paco. 4 hombres con cascos cerrados, uniformes oscuros, sin ninguna parte de su cuerpo o cara visible. Uno de ellos se baja de la moto y camina directamente hacia donde está Paco inclinado sobre la puerta de su camioneta. No corre, no grita, no llama la atención. Simplemente camina con la calma absoluta de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer y ha practicado cómo hacerlo. Levanta una pistola automática. 1:45 de la tarde del martes 7 de junio de 1999. El primer disparo. Paco cae de rodillas. Intenta voltear. Intenta ver la cara de quien le está disparando. El sicario sigue disparando sin pausa, sin dudar, sin que su mano tiemble. 2, 3, 4. No hay improvisación en ningún movimiento. Esto no es un criminal de oportunidad. Es un profesional entrenado para hacer exactamente esto. 5, 6, 7, 8. Paco ya está en el suelo y ya no se mueve, pero el sicario no ha terminado. Se acerca un paso más, apunta directamente a la cabeza. 9, 10. El último disparo, el que se asegura de que no haya ninguna posibilidad de error, el que garantiza que Paco Stanley no va a sobrevivir por ninguna circunstancia. 1:45:17. El sicario camina de regreso a su moto sin apurarse. Sube. Las 2 motos arrancan y desaparecen por la misma calle por donde llegaron como si simplemente fueran al siguiente destino de su día. Todo el ataque duró 17 segundos desde el primer disparo hasta que las motos desaparecieron de la vista. 17 segundos para ejecutar al conductor más famoso de México. 17 segundos que cambiaron todo. Dentro del restaurante hay 3 segundos de silencio total y paralizante. El cerebro humano necesita ese tiempo para procesar lo que acaba de pasar, para entender que esos sonidos fueron disparos reales y no otra cosa, que alguien acaba de morir en la banqueta de afuera.
Y entonces empieza el caos. Los gritos, la gente corriendo en todas direcciones, las mesas volcándose, los platos estrellándose contra el piso. Mario Besares sale corriendo del restaurante, ve a Paco en el suelo de la calle. Hay sangre por todas partes, más sangre de la que había visto en toda su vida junta. Se arrodilla junto a él y le habla. Paco. Paco no responde. Sus ojos están abiertos pero no están viendo nada. La vida se está yendo de su cuerpo con cada segundo que pasa, y no hay nada que ningún ser humano pueda hacer para detenerlo. Jorge Gil llama al 911 desde su celular. Su voz tiembla tanto que apenas puede articular la dirección del lugar. Paola Durante se quedó paralizada junto a la mesa de la terraza, completamente en shock, sin poder moverse ni procesar lo que acaba de presenciar. Los meseros traen toallas. Alguien intenta con las manos detener la hemorragia. Es inútil. 10 balazos, 9 en el torso y la espalda, 1 en la cabeza. No existe forma humana de sobrevivir a eso. La 1:57. Llega la primera patrulla de policía. Los oficiales acordonan el área y empiezan a tomar declaraciones a los presentes. Preguntan si alguien vio las placas de las motocicletas. Nadie las vio. Preguntan si alguien reconoció a los sicarios. Todos llevaban cascos cerrados. Preguntan si alguien tiene alguna idea de por qué esto ocurrió. Nadie sabe qué decir, o nadie quiere decir lo que sabe. Las 2:04. Llega la ambulancia. Los paramédicos bajan corriendo con la camilla. Revisan los signos vitales de Paco. No hay pulso, no hay respiración, pero los protocolos de emergencia dicen que hay que intentarlo de todas formas. Lo suben a la ambulancia y empiezan la reanimación cardiopulmonar mientras se dirigen al hospital a toda velocidad. Máscara de oxígeno, inyecciones de adrenalina, descargas eléctricas al corazón. Nada funciona. Las 2:19. La ambulancia llega al hospital socio. Los médicos intentan estabilizarlo. Le abren la camisa y ven las heridas. 9 orificios de entrada en el pecho y la espalda. Saben que es prácticamente imposible, pero tienen que intentarlo. Es Paco Stanley. No pueden simplemente rendirse. Trabajan en él durante 12 minutos más. Más inyecciones, más compresiones, más descargas eléctricas. Su corazón no responde. Su cerebro lleva demasiado tiempo sin recibir oxígeno. Las 2:31 de la tarde. El médico a cargo declara la muerte. Hora de defunción. 14:31 del martes 7 de junio de 1999. Paco Stanley tenía 56 años. En ese mismo momento, su hijo Paul estaba en su casa sin saber nada de lo que había pasado. Recibió una llamada de un amigo que le dijo que prendiera la televisión. Ya estaba en todas las noticias. Paul vio el cuerpo de su padre cubierto con una sábana ensangrentada en las imágenes aéreas que transmitían los helicópteros de las televisoras en vivo. Así se enteró de que su padre había muerto. Viendo la televisión, viendo a los reporteros especular sobre quién lo había matado y por qué, viendo cómo convertían la muerte de su papá en un espectáculo de rating mientras él todavía no podía procesar lo que estaba viendo. Y ahora la cuarta y última revelación, la que Paul Stanley descubrió años después por su cuenta y que explica la pregunta que nadie había podido responder con certeza. ¿Por qué un hombre que sabía que estaba en peligro fue de todas formas a ese restaurante ese día? Paul tenía 24 años cuando mataron a su padre. Acababa de empezar su propia carrera en televisión. Estaba construyendo su propia identidad lejos de la sombra enorme del nombre de su padre. Y en un martes de junio, todo eso se detuvo de golpe. Durante los primeros años después del asesinato, Paul confió en la investigación oficial. Creyó que la policía encontraría a los responsables reales con el tiempo. Creyó que Mario Besares y los otros detenidos realmente lo habían hecho. Creyó en la justicia del sistema. Pero cuando los liberaron por falta de pruebas, algo se rompió definitivamente en él. Si ellos no lo hicieron, entonces ¿quién? Empezó su propia investigación sin ser detective ni periodista, ni tener ningún recurso oficial disponible. Solo era un hijo buscando respuestas que nadie más parecía querer encontrar. Habló con gente que había trabajado con su padre durante años, con amigos que Paco tenía en el medio artístico y en otros círculos, con personas que sabían cosas pero que nunca habían querido hablar públicamente, porque hablar tenía un costo demasiado alto en ese mundo, y lo que fue descubriendo lo dejó completamente devastado. Su padre no fue asesinado por una deuda personal de drogas que se le fue de las manos, no fue una venganza de Mario Besares por algún agravio personal, no fue un asalto que salió mal.
Fue una ejecución ordenada y ejecutada con precisión profesional por el crimen organizado, porque Paco Stanley sabía demasiado sobre demasiada gente poderosa y había empezado a dejar saber que tenía esa información. Y lo peor de todo lo que Paul descubrió es que su padre sabía lo que se venía. En las semanas previas a su asesinato, Paco había empezado a comportarse de una manera que las personas cercanas a él describían como paranoica. Decía que alguien lo estaba siguiendo en la calle. Decía que su teléfono estaba intervenido y que sus conversaciones las escuchaba gente que no debería escucharlas. Y decía que si algo le llegara a pasar, había un sobre con información guardado en un lugar seguro que revelaría todo. Paul buscó ese sobre durante años después de la muerte de su padre. Habló con los abogados de Paco, revisó cajas de seguridad en distintos bancos, contactó a todas las personas de confianza que Paco tenía. Nunca lo encontró. Y hay dos posibilidades sobre qué pasó con ese sobre, y ninguna de las dos tiene una resolución tranquilizadora. La primera posibilidad es que el sobre nunca existió de verdad, que Paco estaba bluffing, que decía tener información guardada como mecanismo de protección personal, esperando que quienes querían matarlo lo pensaran dos veces antes de hacerlo, si creían que su muerte dispararía la revelación de algo que los dañaría. No funcionó. La segunda posibilidad es que el sobre sí existía, pero que alguien llegó antes que la familia a revisar las pertenencias de Paco después del asesinato, alguien con acceso, con información sobre dónde buscarlo y con razones muy poderosas para asegurarse de que ese sobre nunca llegara a manos de nadie que pudiera usarlo, alguien que sabía exactamente qué había adentro y exactamente por qué no podía existir. 25 años después, el caso Paco Stanley sigue oficialmente sin resolverse. Nadie fue condenado por su asesinato. Nadie pagó ninguna consecuencia legal por lo que ocurrió ese martes de junio a la 1:45 de la tarde afuera de un restaurante de mariscos en la Ciudad de México. La verdad oficial es que el caso está abierto. La verdad real es que hay demasiada gente con demasiado poder que tiene demasiadas razones para que permanezca exactamente así. Alguien se llevó todo lo que podía ser peligroso de aquel despacho en Televisa. Alguien barrió las huellas antes de que el cuerpo de Paco terminara de enfriarse en la morgue. Pero el tiempo, carnal, el tiempo es un juez que no se cansa. Y en el año 2015, cuando ya habían pasado 16 inviernos desde que el plomo le quitó la vida al conductor, Paul Stanley decidió hacer algo que dejó a todo el mundo con el ojo cuadrado, algo que nadie vio venir en las revistas de chismes. Paul, el hijo que cargó con el luto nacional, decidió buscar a Mario Besares. Se sentaron frente a frente, en una mesa que pesaba toneladas de silencio acumulado. Hablaron durante horas, sin cámaras, sin micrófonos, sin el circo de la televisión estorbando. Paul, con el nudo en la garganta pero con la mirada firme, soltó la pregunta que le había quemado las entrañas por casi 2 décadas. ¿Tú mataste a mi papá, Mario? Y ahí, en ese instante, el Mayito que todos conocíamos por los bailes y las bromas, se desmoronó. Mario lloró con un llanto viejo, un llanto de hombre cansado de ser el villano de una historia que no escribió. Le juró por lo más sagrado que él no había tenido nada que ver. Le abrió el corazón y le explicó, minuto a minuto, el infierno que vivió, el año y 4 meses en una celda fría, las amenazas de muerte que recibía su familia, la mirada de odio de la gente en la calle que lo señalaba como el Judas de México, y esa imposibilidad maldita de conseguir un trabajo decente, porque nadie quería contratar a un asesino. Mario le dijo que él, más que nadie, quería saber quién carajos mató a Paco, porque ese día él no solo perdió su libertad, sino que perdió a su mejor amigo, a su hermano de 1000 batallas. Paul le creyó, y no le creyó porque Mario le enseñara un papel firmado por un juez, sino porque cuando te sientas con alguien a mirar el abismo de frente, el alma no miente. Paul sintió la verdad en el temblor de las manos de Mario. No fue él. Llegamos al 2024, un cuarto de siglo después de aquel martes negro en el charco de las ranas. Paul Stanley, ya un hombre hecho y derecho, dio una entrevista que se regó por todo el internet como pólvora. Le preguntaron si algún día esperaba conocer la identidad real de los que jalaron el gatillo. Su respuesta fue un mazazo de realidad. No, nunca lo voy a saber. Lo dijo con una resignación que cala, porque sabe que en este país cuando la verdad toca a los poderosos, la verdad se entierra. Los que saben la neta, o ya están bajo tierra, o tienen la boca sellada con cemento. El caso está cerrado oficialmente, lo que en México significa que lo mandaron al sótano de los archivos olvidados para que se lo coman las polillas.
Paco Stanley para el sistema es solo un número más en la lista de crímenes sin castigo, una estadística fría. Pero Paul soltó una bomba en esa entrevista, algo que se había guardado bajo llave en su pecho. Paco le dejó un mensaje, carnal. No fue un papel notariado ni un testamento lleno de ceros. Fue algo que Paco le dijo 3 semanas antes de que le lloviera plomo. Estaban comiendo solos. Un momento raro porque Paco siempre andaba en el mitote, rodeado de gente y de ruidos. Ese día Paco estaba serio, con una mirada que parecía estar viendo un horizonte que nadie más alcanzaba a distinguir. Le dijo a Paul que lo amaba, que estaba orgulloso del hombre en que se estaba convirtiendo, y con una gravedad que le erizó la piel al muchacho, le soltó: si algo me pasa hoy, tienes que ser fuerte, tienes que cuidar a tus hermanos y seguir adelante. Paul, confundido, le preguntó por qué decía esas cosas tan raras, pero Paco solo le regaló una sonrisa triste, de esas que duelen más que un insulto. 3 semanas después, Paco estaba muerto, y Paul entendió que esa comida no fue un almuerzo cualquiera, fue una despedida grabada con fuego. Paco Stanley sabía, claro que sabía, nadie sabía quién lo iba a matar. Es la mentira más grande que nos han vendido para que durmamos tranquilos. Paco sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja llena de aceite. Sabía que sus tratos con el dinero de las sombras lo tenían con un pie en la tumba. Vivía tiempo prestado y lo sentía en cada cigarro que prendía. ¿Y por qué no huyó a otro país? ¿Por qué no se escondió en una mansión protegida? Porque cuando te metes con el crimen organizado en las ligas mayores, no hay rincón del mundo donde no te encuentren. Si corres, van por tu familia. Paco eligió quedarse. Eligió aceptar su destino para que el golpe no le cayera a sus hijos. Esa es la verdad que Paul descubrió y la que le dio una paz muy amarga. Su jefe no murió por cobarde, murió protegiendo el futuro de los suyos, guardando secretos que, si hubieran salido a la luz, habrían provocado una masacre aún peor. Paco Stanley eligió su final para que Paul y sus hermanos pudieran tener un comienzo. El último deseo de Paco no fue que buscaran venganza ni que se gastaran la vida en tribunales corruptos, fue que fueran felices, que vivieran, que lo recordaran echando el cotorreo y no en una caja de madera. Y Paul lo cumplió al pie de la letra. Se convirtió en un conductor exitoso por su propio sudor, se ganó el respeto de la industria y limpió el apellido Stanley a base de puro trabajo. Cada 7 de junio, cuando las redes se llenan de nostalgia, Paul publica un recuerdo sencillo y miles de mexicanos le contestan con cariño, recordando a ese Paco que les hacía las mañanas menos pesadas. Mario Besares, por su parte, tuvo su redención de película. En este mismo 2024, entró a la Casa de los Famosos y México, que tiene una memoria muy larga, pero un corazón que sabe perdonar lo abrazó. Semana tras semana lo salvaron hasta que ganó el programa. Fue como si el país le devolviera la carrera que le arrebataron aquel día en el restaurante. Cuando salió triunfador, lo primero que hizo fue buscar a Paul. Se dieron un abrazo de menos de 10 segundos frente a las cámaras, pero esos 10 segundos cerraron una herida de 25 años. Fue el cierre de un ciclo de dolor, una señal de que ya era tiempo de dejar que los muertos descansaran en paz. Jorge Gil, el otro sobreviviente, prefirió el retiro absoluto. El trauma de los balazos y la cárcel lo sacaron de la jugada para siempre. Paola Durante también entró al reality este año y soltó toda la sopa, hablando de los 14 meses que pasó injustamente encerrada solo por estar en el lugar equivocado. El público la escuchó, la entendió y por fin la perdonó por algo que nunca cometió. Los sicarios, esos 4 tipos de las motos, seguramente ya son polvo. En ese mundo la vida es un suspiro, y el que hoy jala el gatillo, mañana es el que recibe el plomo. El cártel de Juárez se despedazó entre guerras internas y presión del gobierno, y los nombres de los que dieron la orden oficial se perdieron en la neblina de la historia. Televisa, como siempre, guardó un silencio sepulcral, nunca abrieron sus archivos, nunca pidieron perdón por haber permitido que el dinero sucio financiara sus mañanas de rating. El restaurante El Charco de las Ranas de Prado Churubusco acabó cerrando. El lugar quedó marcado por la tragedia, y aunque hoy hay otro negocio, la gente todavía pasa y señala la banqueta donde cayó el ídolo. Cada 7 de junio sin falta, alguien deja un ramo de flores frescas en ese pedazo de cemento. Nadie sabe quién es, pero es la prueba de que el cariño de la gente es lo único que no se puede matar con 10 balazos. Nadie sabía quién lo iba a matar, pero él sí sabía. Paco Stanley nació para ser una estrella y terminó siendo una advertencia.
Creció soñando con las luces y acabó devorado por las sombras. Fue el amigo que entraba a tu casa por la tele, la risa que necesitábamos, pero también fue un hombre atrapado en sus propias decisiones. Detrás de la sonrisa del pacatelas había un hombre que vivía con el miedo respirándole en la nuca, un hombre que tomó caminos equivocados, pero que al final del camino enfrentó su destino con la dignidad de quien sabe que ya no hay vuelta atrás. Y su legado no son los expedientes manchados de sangre, ni las teorías de conspiración. Su legado son las carcajadas de millones de personas que por un ratito se olvidaron de sus penas gracias a él. 25 años después, la voz de Paco sigue sonando en los videos de YouTube y en los recuerdos de toda una generación. Paul Stanley, hoy con 49 años, puede caminar con la frente en alto porque aprendió que la justicia a veces no llega en forma de sentencia, sino en forma de paz interior. La historia de Paco Stanley es la historia de México, luces brillantes, sombras peligrosas y una risa que trata de ocultar el dolor.